Muy buenas tardes tengan todas ustedes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Te doy la bienvenida a ti que estás en tu carro, que me permites entrar a la intimidad de tu hogar, a ti que estás en el video en vivo. Gracias por sintonizarte a Buenas Nuevas. Estás en el hogar de la fe y la esperanza. ¿Qué fe? La fe que tenemos en Jesucristo. ¿Qué esperanza? La esperanza de la vida eterna que Él nos ha ofrecido a través del glorioso Evangelio. Y esta semana hemos estado repasando el fundamento del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio es de Jesucristo. El Evangelio nos ofrece el perdón de nuestros pecados. El Evangelio nos ofrece una nueva vida en esta tierra y una vida eterna en la eternidad. Cuando cierras los ojos a esta vida, cuando se cumpla la cita que todos los hombres tenemos, que es cerrar los ojos a esta vida, podemos abrirlos a la vida eterna en la compañía de Jesucristo. El Evangelio hemos hablado que nos da victoria sobre el dominio del pecado. Hemos hablado de que el Evangelio es para todas las personas. Dios no hace acepción de personas. No hay otro Evangelio, no existe otro Evangelio. Existe el Evangelio de Jesucristo, que es el que partió la historia en dos. El Evangelio es por gracia y es por medio de la fe en Cristo, porque no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces el fundamento es acerca de Jesucristo, acerca del reino de Dios. Él vino a reconciliarnos con Dios y somos apartados para este evangelio. Hemos hablado que Dios puso el evangelio y creó el evangelio a través de Jesucristo debido a la caída del hombre en Edén. El hombre se separó de Dios, el hombre quiso hacer las cosas a su manera, el hombre caminó por su cuenta y vino esta separación, esta muerte eterna a causa del pecado de Adán y Eva. Pero Dios trajo en Jesucristo la reconciliación entre Dios y los hombres a través de su Hijo. Él mostró su amor al mundo mandando a su Hijo en forma de hombre. ¿A qué? A perdonarnos nuestros pecados. ¿Para qué? Para salvarnos de la ira de Dios. De eso te salvó, de la ira de Dios. Efesios 2 dice que nosotros éramos objetos de la ira de Dios cuando no caminábamos con Él, cuando no le tomábamos en cuenta, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, trajo a Jesucristo para reconciliarnos con Él. Y bueno, hoy vamos a hablar de que el Evangelio nos da victoria sobre el dominio del pecado. Sientes muchas veces que quieres obedecer, pero hay algo que no puede. Bueno, pues el Evangelio te da victoria sobre ese dominio. O somos esclavos por amor de Jesucristo o somos esclavos de nuestras pasiones y de nuestros deseos. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, dice, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes, eso me gusta mucho. Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos estar firmes en el fundamento que tenemos. No podemos estar con que hoy sí creo, mañana no creo, hoy mis emociones me dicen que ya Dios me abandonó y entonces me dejo arrastrar por esa duda y entonces que si Cristo está, que si no está. Si tú has hecho una decisión por Jesucristo, tienes que estar firme y constante, no metiéndote información por información, sino meditando realmente en la obra de Jesucristo, meditando en lo que Dios te está hablando, despacio. De nada sirve que vayas a una velocidad impresionante y leo toda la Biblia y transcribo y memorizo. O sea, tienes que ir despacio. Qué bueno que leas, qué bueno que estés memorizando, pero el memorizar te permite degustar, te permite saborear lo que la Escritura
te está diciendo? ¿De qué manera todas estas cosas que haces, si eres una persona muy disciplinada y haces estas cosas, de qué manera está afectando tu vida? ¿Estás perdonando más? ¿Estás amando más? ¿Estás teniendo más carga por los perdidos? ¿Estás teniendo cada vez menos relaciones rotas? ¿Estás poniéndote cada vez más de acuerdo en el vínculo perfecto del amor con tu esposo, con tus hijos? Esto tiene que tener un efecto práctico en tu vida. Un efecto práctico. Cuando nosotros tenemos esta hambre de devorar la escritura, de leer, de transcribir, de memorizar, cuando tenemos estas disciplinas espirituales una a la vez, ¿verdad? Porque pues a veces no se pueden todas, el tiempo apremia, tienes situaciones en tu casa, tienes que ser cuidadosa de tu casa, tienes que cuidar de tus hijos, de tu esposo, tienes roles en esta vida. Sea lo que sea que estés haciendo para mantenerte constante y creciendo en la obra del Señor siempre, necesitas saborearlo, necesitas degustarlo, que caiga de tu corazón, en tu mente, en los dos lugares y que tenga un efecto práctico en tu vida, que tengas amor, que puedas tú tener cada vez menos relaciones rotas, que puedas hablar más con las personas sin hacer una guerra, que puedas relacionarte con tus hijos, con tu esposo, sin esta discusión y este sentir de pelea, de contienda. Tienes que tener más el fruto del Espíritu. Recuerda, cuando hacemos estas cosas, somos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, es manifiesto el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paciencia, que es paz, ¿verdad? Entonces, yo te felicito si tú estás haciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el Evangelio te da victoria sobre el dominio del pecado. Y continúa el apóstol Pablo diciendo en Romanos 8, con respecto a la ley. La ley de Moisés no podía salvarnos. ¿Por qué no podía salvarnos? Porque eran muchos mandamientos. Imagínate, tan solo con amarás a Dios por sobre todas las cosas, ahí, y a tu prójimo como a ti mismo, ahí chafearíamos todos. Ahí todos estaríamos descalificados. La ley de Moisés no puede salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa, dice Romanos 8:3, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores, y en ese cuerpo, en un cuerpo físico, no quiere decir que Jesucristo fue pecador, en un cuerpo físico como el de nosotros, los pecadores. Y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio del pecado. Dios lo declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la perfección que demanda la ley. Lo hizo, fíjate, ¿para qué lo hizo? Para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Y ese nosotros somos tú y yo, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Cuando viene ese pensamiento que te hace enojar, cuando sientes esa cuestión contra alguien, entonces, si estás controlada por el Espíritu Santo, paras y dices, a ver, estoy pecando contra mi hermano, estoy pensando mal de él, mi hermano está pecando contra mí. Vamos a ir más adelante para poder resolver esas preguntas y esos dilemas. Pero esto que siento por él, ¿viene de Dios o viene de mi naturaleza pecaminosa? Por eso dice el versículo 6 de Romanos 8, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Permitir que tú te entregues a tu naturaleza pecaminosa te va a llevar a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Tienes que detener esos pensamientos, filtrarlos a través del fruto del Espíritu. Es así como el café, ¿no? Viene en unos botecitos ahora muy, muy bonitos y lo filtra completamente, así. Y no pasa ni un granito, solo sale el cafecito. Así nosotros tenemos que filtrar nuestros pensamientos.
porque dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. No puedes estar controlada por algo que no tienes. Entonces tenemos que meditar en esto. Te dejo meditando por quién eres controlada. Y en un momento más volvemos con más de Creciendo en Gracia. Ya estamos de regreso. Estamos en Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. ¿No te da un gozo y una esperanza saber que esos impulsos que tienes, el Espíritu Santo los puede controlar? El Espíritu Santo te trae discernimiento. ¿A qué? A la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos actuando en el lugar correcto y guiadas por el Espíritu? Bueno, son muy fáciles las preguntas que debes hacerte. ¿Esto me lleva a amar? ¿Esto me lleva a perdonar? ¿Esto me lleva a restaurar? ¿Esto que estoy pensando me trae gozo? ¿Esto que estoy pensando me trae paz? ¿O genera obras de la carne? Entonces, si está generando las obras de la carne, es momento de que te sientes y le digas, Señor, por favor, controla este impulso, esta naturaleza pecaminosa a través de tu Espíritu Santo. ¿Y qué crees que Jesucristo va a hacer? Pues es su voluntad que nosotras obedezcamos, que nosotras seamos guiadas por su Espíritu. Y el Evangelio también nos llama a vivir para Cristo. Cuando somos controladas por el Espíritu Santo, entonces podemos vivir para Cristo. ¿Y qué significa vivir para Cristo? Pues vivir para Cristo implica que Él controle por completo nuestra vida, que Él dirija nuestra vida, que nosotros llevemos a cabo la voluntad de Dios y la gran comisión. Recuerda, el Evangelio no es para que tú lo pongas ahí en un adorno muy especial en tu casa, como si fuera una figura o algo que estás atesorando. No, el Evangelio es para que nosotros vayamos y le compartamos a otra persona. El Evangelio tiene que afectar tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu esposo. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que tú tienes. Y si tú tienes la luz del Evangelio contigo, entonces Dios va a hacerse manifiesto a través del fruto del Espíritu. El apóstol Pablo lo explicó así de sí mismo en Gálatas 6:14. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto, porque todo el que quiera salvar su vida, dice en Marcos 8:35, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué tan muerta estás para este mundo? ¿Qué tan muerto está el mundo para ti? ¿A qué me refiero con el mundo? Pues a su sistema de valores, al sistema de valores y al sistema que tiene para hacerte pensar que eres una persona exitosa, que eres una persona que vale para este mundo. Por eso Pablo dice que nunca me jacte de ninguna otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz es un instrumento de muerte y somos llamados a vivir para Él y a morir a nosotros mismos. Por eso, si tú quieres tu vida, quieres tus logros, quieres tu reconocimiento, quieres vivir de acuerdo a las filosofías y a los moldes de este mundo, pues vas a perder tu vida. Pero todo, dice, el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, qué interesante, ¿no? No nada más es perder la vida y ganarla, no, dice, por mí, por Jesucristo y el Evangelio. Dos cosas, la salvará. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Pablo está en este lugar llamado Éfeso y dice, pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia. ¿Te das cuenta? Acabar la carrera con gozo. No podemos acabar la carrera todas amargadas y todas en un estado de ánimo sufriente. No, con gozo, con gozo. Y el ministerio que recibí, el llamado que él recibió. Todas tenemos un llamado. Tenemos un llamado a predicar el Evangelio, tenemos un llamado a ser embajadoras en el nombre de Cristo. Primeramente, obviamente, con los de tu casa, y después, ¿verdad? Tienes también que salir y buscar oportunidades para hablar de la razón de tu fe, de la razón de tu gozo. Que acabe la carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, ¿quién? Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los planes de vida, los proyectos de vida que tú tenías como familia necesitan morir. Necesitan morir. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes mucho más excelentes que los que tú piensas tener. ¿Por qué? Porque tus planes es para vivir para ti misma, pero los planes de Dios son para que vivas para Él y para que vivas por Él. Entonces el Evangelio no está centrado en nosotros. El Evangelio está centrado en el que murió y en el que resucitó. Y cuando nos damos cuenta de esto, dejamos de vivir para nosotras y comenzamos a vivir para Él. Y vamos a pasar a una parte que es muy fundamental. El Evangelio está fundado en perdón. Y esta parte es una parte que la naturaleza pecaminosa siempre quiere dominar en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuerda, Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados, murió por nuestros pecados, venció a la muerte para librarnos de la paga del pecado. Y todo esto se resume en una palabra: perdón. Perdón. En Hechos 5, Pedro responde, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto de que tú necesitas una terapia para poder perdonar y que cuando vayas con pues los expertos en perdón, tú vas a poder llevar a cabo perdón en tu corazón. Te quiero decir que el único capaz de restaurar un corazón y hacerte ver que no solamente necesitas tú recibir el perdón de Dios, sino extender el perdón de Dios, ese es Dios y su palabra. Dice aquí, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Está hablando Pedro. Fíjate, Pedro negó al Señor justo antes de que lo crucificaran, cuando fue aprendido. Lo negó 3 veces. 3 veces. Dijo, no lo conozco. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, le dicen, dile a Pedro que venga. Dile a Pedro que venga. Entonces, Pedro entiende ese perdón. Estuvo con él por estos 3 años y medio, vio milagros, lo conoció, durmieron en los mismos lugares, tenían una convivencia tan extrema y sin embargo lo negó. Y tú y yo no somos diferentes a él y necesitamos su perdón. El apóstol Pablo en Hechos 26, cuando está hablando de su testimonio en el camino a Damasco, que él cae a tierra, Jesús le pregunta, él le pregunta, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y entre las cosas que le dice, te he puesto a ti para que vayas con los gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, otra vez, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, el Evangelio está fundamentado en el perdón que Cristo nos otorga a nosotros. Cuando nosotros no entendemos este perdón, estamos totalmente en tinieblas. ¿Por qué? Porque dice, para que abra sus ojos. ¿Con qué? Con el Evangelio.
y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, que es la potestad, el dominio de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Entonces está fundamentado en perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué? Pues porque no hemos entendido el precio del perdón que Cristo nos otorgó a nosotros. Nosotros teníamos que estar colgadas en esa cruz. Te dejo meditando en esto. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de El Evangelio está fundamentado en perdón. Hola, te habla el pastor Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y estoy muy contento de invitarte a nuestra iglesia. Si no tienes una iglesia donde congregarte, ven, acércate a nosotros. Amamos al Señor, amamos su palabra y queremos que crezcas. Tenemos discipulados, tenemos muchas cosas, un ministerio de niños muy lindo. Así es de que si no tienes dónde congregarte, ven y acércate a nosotros. Nuestro teléfono es el 901-679-1085 o accede a nuestra página cccmemphis.org. Si quieres, también puedes visitarnos. Estamos en el 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde. Por favor, ven y sé parte de nuestra familia. Que Dios te bendiga. Ya estamos de regreso. Estamos hablando de que el Evangelio está fundamentado en perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Porque necesitamos una comprensión del precio que Cristo pagó por nosotros. Él perdonó nuestros pecados. Y en Mateo capítulo 5, hablando Jesús a sus discípulos en el Sermón del Monte, esto es para discípulos, esto es para alguien que ya hizo una decisión por Jesucristo, que ya tiene esta nueva naturaleza del Espíritu Santo en él, que ya pasó por toda esa progresión de Mateo 5, donde dice, bienaventurados los que lloran, entiende su pecado. Entonces comienza a llorar ese pecado, a llorar de saberse perdonado, de poder mirar con claridad el nivel de perdón que Cristo le otorgó, la deuda que le fue borrada, ¿verdad? Borrada y puesta la justicia de Jesucristo. En Mateo capítulo 5, versículo 21 les dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué tenemos ese nivel de dureza de corazón? Porque necesitamos recordar cada día, la deuda que Jesucristo pagó por ti, todo el precio de tus pecados. Entonces comenzamos a tener mayor consideración de estarnos enojando contra nuestros hermanos. Fíjate hasta dónde eleva el Señor el peso, enojarte, ¿verdad? Si le dices necio, tan solo a nuestros hijos, ¿cómo les estamos diciendo a Carla? Ay, qué necio, ¿verdad? Tan solo cuando estamos diciendo fatuo, ay, qué orgulloso. O sea, no, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Necesitamos considerarnos que nosotros no estamos en una escala de perfección. A veces demandamos tanto a nuestros hijos como a nuestros esposos una escala de perfección que nosotros no tenemos. Queremos que todos hagan los chilaquiles como a mí me gustan y que les gusten como yo quiero, sin queso, con cebolla, sin cebolla. Necesitamos considerarnos. Considérate, cada vez que te sientas enojada contra tu hermano, tienes que venir y ser controlada por el Espíritu Santo para poder discernir claramente si realmente hay un pecado de por medio. Cuando hay un pecado de por medio, tiene que ver con las obras de la carne, celos, contiendas, envidia, chismes, murmuraciones. Tiene que ver con esas cosas, no con si le gusta rojo, si le gusta verde, si le gusta azul, si está en la escala de tu exigencia.
necesitas tener este discernimiento y permitirle a Dios, ok, esto que yo estoy sintiendo, ¿realmente Él está pecando contra mí? ¿O Él tiene algo contra mí? Tienes que checar tu actitud. A veces somos poco amables. Necesitamos ser amables. Nos decimos que somos cristianos y no sonreímos. Andamos con una cara así larga. Así. No, amarga. Necesitamos ser amables. Ese no es el rostro de Jesucristo. Necesitas considerarte para no estar enojado con tu hermano, para que puedas dejar tu ofrenda ahí, ir reconciliarte. A veces entra alguien y volteas para otro lado, estás seria. Necesitas relajarte. Recuerda, el fruto del Espíritu es amor. Y esto es inimitable. Es por eso que a veces estás con esa cara tan larga, porque es inimitable. El fruto del Espíritu es de una manera natural. Naturalmente, no es que te pongas una careta de esas caretas griegas que usaban para los teatros, ¿no? O sea, la cara de la amabilidad y saques tu máscara, la cara de la dulzura. No, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Y nosotros tenemos que dejarnos dominar por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando en Mateo capítulo 6 habla acerca de la oración en el Padre Nuestro, dice, ustedes orarán así: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Cómo te gusta que Dios te perdone? Suplicamos, rogamos. Mira, yo a veces caigo de rodillas, por favor, perdóname. Y así también tendría yo que caer de rodillas, Señor, por favor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar a aquellos que yo considero que me deben. ¿Por qué? Porque si tú consideras que alguien te debe, tú debes de saber que Cristo murió en la cruz porque amó al mundo. Entonces, esa persona que tanto te debe, esa persona que quizás ni siquiera es creyente, por lo tanto está totalmente en tinieblas, en oscuridad y bajo el dominio del maligno, esa persona que tanto te debe, Cristo ya pagó. Cristo ya pagó por la ofensa que te hizo. Y entonces aquí aplica: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué implica esto? Que si tú no has perdonado a tus deudores, cada vez que te acuerdas, empiezas a recordar, sí, tenía la camisa roja y me volteó la boca y me contestó muy mal y me hizo y me ofendió. Bueno, pues entonces no puedes reclamar perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Cómo estás en el perdón a tus deudores? ¿Realmente eres una persona que suelta en las manos de Dios o que tienes esa pequeña raíz de amargura que ensucia todo? ¿Por qué? Porque la amargura, cuando tenemos una falta de perdón, lo primero que hacemos es tener la relación con Dios rota. Hazle como quieras. Si tienes 20 años de no perdonar a tu suegra porque te sacó la lengua en las tortillas, o a tu primo, o a tu prima, o a tu amiga, hazle como quieras, pero tienes la relación con Dios rota. Si no has perdonado a tu papá, si no has perdonado a tu mamá, porque no han llegado a la escala de perfección que tú querías, o porque verdaderamente pecaron contra ti, no puedes perdonar nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Necesitamos ir a fondo. Yo te quiero confesar algo. En conversaciones que tengo con mi esposo, muchas veces hablo de cosas y de pronto la herida se abre y mi esposo me dice, oye, pero ¿ya lo perdonaste? Y entonces me doy cuenta que ahí hay una raíz de amargura y necesito en ese mismo momento venir delante del trono de la gracia y decir, Señor, por favor, perdona mis deudas así como yo perdono esta deuda. Por favor, dame de tu gracia para entender el nivel de perdón que tú tuviste para conmigo. Porque si yo no lo perdono, tú no me vas a perdonar, así de claro. Tú no me vas a perdonar y mi relación contigo está rota. Por más versículos que me sepa, por más memorización, por más que lea la Biblia de pasta a pasta con mucha rapidez, por más devocionales, si hay una raíz de amargura en mi corazón, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos, tiempo pasado, perdonado a nuestros deudores. Corre a la cruz, corre al trono de la gracia. Trae
todo ese grupo de personas que sientes que te deben. ¿Sabes dónde están todo ese grupo de personas? Están en pequeñas celdas, en lo más profundo de tu corazón, y tú los estás acusando. Me hizo, me dijo, me lastimó, el mundo se trata de mí. ¿Cómo? A la reina la han ofendido. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Nos ponemos en el nivel de Dios. Yo lo perdono, no lo perdono, y no porque no merece. Jesucristo al mundo amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pierdas en la amargura, no te pierdas en la falta de perdón, no te pierdas en una relación rota que te va a llevar lejos del corazón de Dios. Vamos a ir a un corte, enseguida regresamos para concluir. El Evangelio está fundamentado en perdón. Ya estamos de regreso. El Evangelio está fundamentado en perdón. ¿Cuánto tenemos que pasar diario nuestro corazón por el filtro del amor, del perdón, de la reconciliación? Generalmente siempre estamos pensando en todo lo que los demás nos hicieron y tenemos nuestra lista: me hizo esto, me hizo. Pero ¿cuándo piensas en las cosas que tú haces? ¿Cuándo consideras lo que tú haces? ¿Cuándo estás considerando si ofendes? ¿Cuándo estás considerando la manera en que tú estás pecando contra otros? ¿Sabes una cosa? El primero que lo sabe es Dios. Dios no puede ser engañado. Dios sabe. Nosotros nos engañamos a nosotras mismas. ¿Qué tanta gracia, qué tanta misericordia tienes para ti misma? No, pues es que yo lo hice por esto. No, es que miles de justificaciones. Pero debemos de dejar de justificarnos. Debemos de venir al trono de la gracia. Y de la misma manera en que tú demandas gracia para ti, tienes que comenzar a demandar gracia para todos aquellos que consideras que te deben. Porque ¿sabes qué? Hay una lista tremenda también en donde tú estás de parte de las otras personas, donde tú y yo estamos. Yo no me puedo pensar en la lista tan enorme de personas a las que yo he ofendido y que estoy en su lista de falta de perdón. Quisiera ser libre. Quisiera que esas personas me abrieran la reja de esa cárcel y que me libertaran, otorgándome su perdón. Que pudieran ser libres del dominio del pecado, de la falta de perdón. Que pudieran entender y que yo pudiera en algún momento disculparme. ¿Cuántas veces vas y te disculpas por tus pecados? ¿Cuántas veces reconoces que has pecado? ¿Cuántas veces te humillas y dices: sí, Señor, yo pequé? Y dejas de tener excusas. Podemos tener muchas excusas y podemos decir, y podemos ver que sí, hay personas que han pecado contra ti, que las circunstancias te han puesto en situaciones muy vulnerables y en situaciones en donde hay mucho dolor. Pero aún en esas situaciones podemos decir: Señor, de la manera en que tú me perdonaste, de esa misma manera yo tengo el deseo, por amor a ti, por honor a ti, por cuanto tú pagaste ese pecado en la cruz del Calvario, por cuanto esa persona que tanto daño me hizo, tú estabas pagando en la cruz por él y por mí. Igual, de la misma manera, yo quiero de tu gracia porque anhelo honrarte perdonándole. Anhelo honrarte teniendo mi lista en blanco. No quiero tener a nadie en una lista de falta de perdón. No quiero tener raíces de amargura. Y te pido por las listas en las que yo estoy, porque no quiero estar ahí. Hazme una persona regenerada. Hazme una persona que te refleje. Hazme una persona que refleje amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esas cosas no se pueden imitar. Esas cosas salen en tu carácter cuando eres controlada por el Espíritu Santo de Dios. Perfectas no somos. Y cuando pecamos podemos decir: Señor, yo confieso, te confieso. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. ¿Y sabes qué? Él te perdona y Él te limpia de toda maldad. ¿Qué maldad? Esa, las listas que tienes de acusaciones. ¿Qué maldad puede perdonar? Puedes suplicar por las listas en las que tu nombre está también, de acusaciones.
Qué interesante este tema del perdón que se resuelve con la humillación de tu corazón, con que te humilles bajo la poderosa mano de Dios para que Él a su tiempo te exalte. Y no que te exalte que la gente venga y se disculpe contigo. No, yo voy a quedar tranquilo hasta que venga y se disculpe contigo. No, resuélvelo en tu corazón. Hay relaciones rotas que no se van a resolver porque quizás la otra parte no está dispuesta, pero tú de tu parte ven al trono de la gracia, confiesa tu parte para que halles gracia, oportuno socorro, perdón y limpieza de lo que a ti te toca. Limpieza de lo que te toca en cuanto a tu maldad. En cuanto a tu maldad. Necesitamos venir constantemente al trono de la gracia, hallar gracia, oportuno socorro. Por tanto, dice Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué difícil es esto. Primero vamos y le decimos a todo mundo, menos a la persona que consideras que ha pecado contra ti. Tienes que discernir, ¿ha pecado contra mí o no llega a mi estándar de perfección? Porque si no llega a tu estándar de perfección, entonces el que está pecando y la que está pecando eres tú. Necesitamos venir cada vez que las obras de la carne quieran enseñorearse de tu corazón. Necesitamos venir a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué está pasando, Señor? Muéstrame. Que yo pueda ir con la Biblia en la mano y decirle, hiciste esto, pecaste contra mí en esto. Tenemos que tener conversaciones y no dejar hilos sueltos, no dejar para mañana. Si algo está sucediendo, no, pues ya mañana, pasado, vienes a hablar con tu hermano después de 3 meses, ya que tu hermano se le olvidó, ya que ni... ¿Cuándo? No, ni me fijé, oye, perdóname. Y tú estás por meses con una raíz de amargura. Necesitamos discernir a la luz de la palabra cualquier situación de perdón. Mañana vamos a continuar con los 2 deudores y la manera en que el Señor quiere resolver esta situación y cómo nos da el poder de estar entre nosotros para arreglar estas cosas, entre creyentes, para arreglar estas situaciones de pecado. Y recuerda, hay una situación de pecado, está el perdón. Ahí está el perdón de Dios. Si alguien viene a disculparse contigo, si alguien viene a demandarte que pecaste contra alguien, no te cierres y digas, no. Considéralo. Toma un tiempo de oración, discierne tu actitud, humíllate. ¿Y sabes qué? Dale la vuelta a la página, vuelve a empezar. Tengo muy presente alguna vez que yo cometí una falta en contra de alguien que era una autoridad dentro de la iglesia. Yo fui, le dije, perdóname porque yo te ofendí, porque yo pequé contra ti en esto. ¿Sabes qué me dijo esa persona? Yo te perdono, vamos a orar, solo te pido que nos demos oportunidad, fíjate, que nos demos oportunidad para poder restablecer la confianza. Y eso no era oportunidad de que tú en tu esquina y yo en la mía, no, hagamos algo juntas para recuperar la confianza. Para recobrar la confianza. No era tú sácate por allá y yo por acá y ahí después de medio año, 3 años te aviso. No, hagamos algo juntas para recobrar la confianza. Era una persona madura en la fe, mayor que yo en la fe y madura. Nunca me dijo, vete, sí, perdonada, adiós. No, hagamos algo juntas para que recobremos comunión y confianza. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias te damos por este tema del perdón. Ayúdanos a meditarlo, a discernirlo en nuestro corazón, a que podamos a la luz de tu palabra ser libres del dominio de la falta de perdón, de las raíces de amargura. Señor, que mañana que vengamos a este tema podamos venir sin contención en el corazón, sin justificación, simplemente humilladas delante de ti, delante de la verdad. Queremos honrarte. Queremos que tú sigas haciendo la obra en nosotros, Señor. Produce el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por acompañarme. Recuerda, tenemos nuestra conferencia Cuéntame tu historia, 6 de noviembre, 7:30 en punto, en el 8587 de Memphis, Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Ahí te espero. Todas tenemos una historia que contar. Así es de que, por favor, ven, acompáñanos. 3 historias de redención y un panel de testimonio. Por favor, tenemos un evento en Facebook. Anótate. La fiesta de Harvest, 31 de octubre, sábado 31 de octubre, de las 12 del día a las 2 de la tarde. Solo son 2 horitas. 2 horitas, por favor, llega temprano con los niños. Vamos a tener comida, vamos a tener inflables. Un tiempo precioso para que tus niños abracen la palabra de Dios y el corazón de Cristo. Así que 31 de octubre, 12 del día en punto, en Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, estos programas van a empezar a transmitirse a partir del 12 de noviembre. Creciendo en la gracia viene a 2 horas por la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos seguir edificando nuestras vidas sobre el fundamento de la palabra. Así es de que te invito a partir de noviembre 2, de 6 de la tarde a 8, tiempo del centro, 7 de la tarde a 9 de la noche, tiempo del este. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Hasta mañana.